En este mes de julio, por supuesto, seguimos preocupándonos porque este sea tu lugar seguro y tenemos este espacio, Familias Preventivas, porque si no tienes dinero para acudir a una consulta médica, nosotros a través de esta pantalla te llevamos al especialista, al médico hasta tu hogar. Familias Preventivas y el tema de hoy, ¿por qué debemos cuidar nuestros riñones? Para ello tenemos a un especialista, el doctor Fernando Hernández, urólogo. Doctor, bienvenido. Y creo que la pregunta de cajón es, ¿para qué sirven los riñones? ¿Qué función cumplen en nuestro organismo? Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y ayudar a la colectividad a aclarar todas las dudas. A mí me encanta el título del programa, Familias Preventivas. Porque el secreto es prevenir una patología. Ahí está el éxito de un buen estado de salud. Los riñones son órganos fundamentales, esenciales, filtran, purifican nuestra sangre. Es decir, que si los riñones no funcionan adecuadamente, vamos a tener la sangre llena de toxinas y eso va a provocar diferentes problemas de salud. ¿Qué sucede si un riñón se ve afectado? Cuando un riñón se afecta, deja de filtrar correctamente la sangre y en la sangre comienzan a acumularse toxinas. Y esas toxinas pueden producir problemas pulmonares, pueden producir que el paciente se hinche, fatiga y de alteraciones hasta en el sistema nervioso central. Yo le preguntaba cuáles son los síntomas, doctor, y usted me manifestó que no existen síntomas para identificar que hay un problema, sino hasta cuando ya el problema existe en el riñón. Eso es correcto. Cuando la enfermedad está comenzando, cuando la enfermedad está en estadio inicial, el paciente no siente ninguna molestia y la forma de darse cuenta es acudiendo al médico, haciéndole una ecografía y unos exámenes. Pero si el paciente no se cuida y esto avanza, el paciente va a comenzar a presentar múltiples síntomas. Tenemos precisamente en pantalla, por favor, los síntomas cuando ya el problema ha avanzado, como lo ha manifestado el doctor. Tenemos disminución del volumen de orina, retención de líquidos, es decir, hinchazón en las piernas, fatiga, desorientación, náuseas y debilidad. Correcto. El paciente pierde fuerza muscular, tiene alteraciones del sueño, no rinde en su actividad deportiva, no rinde en las actividades laborales. El paciente comienza a edematizarse, a hincharse, orina menos. Lo reitero, no debemos llegar a eso. Punto, claro. No quiero decir que tenemos que presentar eso para acudir al médico. Hay que hacerse un control. ¿Y cómo yo voy, doctor, al médico, al especialista, si no siento absolutamente nada? ¿Cómo puedo acudir si no aparecen estos síntomas que ya se los ve cuando la enfermedad está avanzada? Tú escuchas a todos los doctores, no importa la especialidad, acudan al doctor de forma preventiva. Los países desarrollados invierten en la prevención, porque lo correcto es diagnosticar una enfermedad que esté comenzando para brindarle un tratamiento que puede ser curativo. O sea, aunque yo me sienta bien, la única forma de que yo me sienta bien el tiempo y de garantizar un estado de salud es que mi doctor me haga un control y a través de las diferentes tecnologías y exámenes de laboratorio identificar patologías o enfermedades que están comenzando. En ese punto tenemos muchas alternativas para resolverle el problema. Ahora, si el paciente va, doctor, no puedo orinar, estoy hinchado, tengo fatiga. Que son los síntomas que mencionamos, ¿no? Yo no voy a ofrecerle casi nada a ese paciente. La idea es diagnosticar problemas que están comenzando, que están silentes, para yo darle una buena estrategia terapéutica y poder curarlos. ¿Cuáles son estas enfermedades que pueden desencadenar todos los síntomas que usted ha mencionado, doctor? Eso es importante. Lo que es la diabetes, la hipertensión, son las principales enfermedades que dañan nuestro riñón. Okay. El paciente diabético que no cuida su alimentación, que se toma la pastilla hoy pero mañana no, el paciente hipertenso que se le olvidó tomarse la pastillita en la noche o que sencillamente no se controla la presión, él solamente tiene un camino que es la enfermedad renal crónica. Entonces, lo que es la glucosa, el azúcar y la presión son las dos principales enfermedades que mal controladas van a llevar a un deterioro significativo de la función renal. ¿Se puede vivir sin riñones? No. ¿Se puede vivir con un riñón? Sí. Sin riñones, no. Porque si no tenemos los riñones, no hay quien filtre la sangre. Entonces la sangre se acumulan toxinas. Los pacientes que por desgracia se le dañan los dos riñones deben ir a diálisis. Okay. Y si llegamos y esperamos a llegar a diálisis,
esos pacientes tienen un compromiso significativo de su calidad de vida. Doctor, tenemos que irnos a una pausa comercial, pero tras la misma ahondaremos un poquito más acerca de esa enfermedad, también cómo prevenirla, que es nuestro verdadero objetivo en este espacio. Todas las preguntas que usted tenga también puede realizarlas a través de @encontactoecuavisa. Lo vamos a leer y le vamos a realizar las preguntas al médico y vamos a aprender cómo cuidarnos nuestro riñón. Ya regresamos con más de En Contacto. La adicción a las drogas es una enfermedad que no solamente afecta a los que consumen, sino también a quienes más quieres, su familia. El proceso es largo, pero si existen las ganas de superarlo, todo es posible. En este especial conoceremos a fondo el mundo oscuro de las drogas, la verdad detrás de la adicción y cómo superarla. Solo aquí por En Contacto, tu lugar seguro. El paciente de peso. Regresamos con más de En Contacto y en Familias Preventivas estamos hablando con el doctor Fernando Hernández acerca de por qué debemos cuidar nuestros riñones. Doctor, antes de irnos al corte íbamos a entrar al tema de la diálisis. La enfermedad insuficiencia renal se trata con diálisis y hay diferentes formas. Correcto. Hay varios grados de insuficiencia renal o varios tipos de insuficiencia renal. Hay insuficiencia renal aguda, que es la que ocurre recientemente, e insuficiencia renal crónica, que es una enfermedad que va a estar siempre en la vida del paciente y no tiene cura, ¿correcto? Hablemos de la aguda primero, la insuficiencia renal aguda. ¿Cómo la trato? Quiere decir que tiene solución. Exacto. Es un cuadro que puede ser inclusive producido por un cálculo o cualquier otra enfermedad. El riñón de repente dejó de funcionar. Ese paciente puede ir a una diálisis momentánea. El paciente, si tiene un cálculo, se opera el cálculo y el riñón vuelve a funcionar otra vez y no ha pasado nada. ¿Y le vuelve a dar insuficiencia renal o ya se curó y ya está bien? Si él se controla, no va a pasar nada, correcto. Ahora, si el paciente se descuida, por ejemplo, un diabético que come dulce, que además es hipertenso, no se toma la pastillita para la tensión, los dos riñoncitos se dañan, deja de infiltrar la sangre y ese va a quedar en una diálisis para toda la vida. Esa es la crónica, insuficiencia renal crónica. Eso es correcto. ¿Cómo se realizan las diálisis? ¿A qué se refiere con realizarse por toda la vida? Ok, los riñones son filtros. Como se dañaron los filtros, el ser humano muy inteligente creó un filtro externo. Una máquina que llamó máquina de diálisis, que tiene como objetivo hacer lo que hace el riñón, filtrar la sangre. Es decir, el paciente va a la unidad de diálisis, se conecta a la máquina, la sangre del paciente pasa por la máquina limpia la sangre y vuelve a colocar la sangre en el paciente. Si es un paciente con insuficiencia renal crónica, él debe hacerse eso ya de forma definitiva. ¿Cuántas veces? Generalmente depende mucho del grado de insuficiencia renal y lo mal que esté el paciente, pero lo que se estila son 3 veces por semana. Ok, doctor, ¿cómo cuidar nuestros riñones? En @encontactoecuavisa es una de las preguntas que más se repite en este momento. ¿Cómo hago yo para prevenir y no llegar hasta el punto de tener una insuficiencia renal aguda o crónica? Excelente pregunta. Si eres diabético, tómate la pastilla, tómate la medicación, ten una buena dieta. Si eres hipertenso, contrólate bien la presión arterial, tómate la pastilla, no te confíes. Medidas generales, la alimentación. Debemos comer fruta que tenga abundante agua, por ejemplo, el melón, el apio, el perejil, ayudan mucho a preservar la función renal. Y el cigarrillo, si fumas, yo lo pensaría 2 veces, yo dejaría el cigarrillo porque es un factor que predispone a daño renal. Y algo muy importante, nosotros nos duele la cabeza y vamos a la farmacia y nos dan ibuprofeno, meloxicam, ketorolaco. Yo soy un crítico de la venta de medicamentos sin receta. El exceso de analgésicos te va a dañar los riñones y hay personas que por cualquier dolor se toman algo. Y eso no está bien, eso es un factor para dañarlo. Entonces no automedicarse y lo más importante, mantener un estado de hidratación óptimo. Usted hace un momento realizó una analogía en el corte, doctor, acerca del cuidado de los vehículos y cómo deberíamos también aplicarlo. Me encantaría cerrar esa entrevista dándole esa recomendación a nuestra audiencia. Yo le comentaba a Dora lo siguiente, nosotros con el carro lo cuidamos mucho,
cada 5.000 o 10.000 kilómetros lo llevamos a cambio de aceite, luces, le hacemos todo. Chequeo completo. Pero nosotros nos realizamos ese control, no. Si a final de año, el 31 de diciembre, vemos cuántas veces revisamos el carro y le cambiamos el aceite, cuántas veces nosotros nos fuimos al doctor, gana el carro. Así es. O sea, nosotros no nos cuidamos, esperamos a sentirnos mal para acudir al doctor. Y el secreto para tener una larga vida, pero una larga vida con buena calidad, que, es otra, que son dos cosas distintas, es acudir estando sano para detectar problemas en estadio inicial. Doctor, le agradezco muchísimo todas sus recomendaciones. Este espacio llega precisamente eso, para que todas las familias puedan tener salud, porque prevenir es el mejor camino. Gracias, doctor. Gracias a usted. Gaby.